Pues bienvenido, bienvenida a esta capacitación de materiales químicos, usándolos desde la forma correcta hasta ver la parte también de normativa mexicana. Mi nombre es Israel Valdés y primero te quiero decir que esta capacitación tiene que ver con el derecho de saber del trabajador, todo lo que se ha hecho a lo largo de los años, las actualizaciones en las normas o incluso las normas nuevas como la norma 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tiene que ver con que en años pasados, décadas pasadas, los trabajadores no sabían cómo manejar los químicos, no sabían y a veces la información que venían de los químicos eran en otros idiomas, por lo tanto se decidió a nivel global a través de la ONU estandarizar toda la información que la vamos a ver más adelante, pero todo esto es por y para los trabajadores en el idioma de cada uno de ellos, idioma inglés, idioma español, idioma portugués, etcétera. Entonces, lo primero que tienes que saber es que este tema de curso relacionado a químicos o manejo seguro de químicos tiene que ver con el derecho que tiene cada uno de tus trabajadores para con la información del uso correcto de los químicos al manejarlo, usarlo o transportarlo. Con esto quiero decir también que es bien importante que sepas qué es una hoja de seguridad de datos de los químicos y qué información va a ser relevante para ti. Cada uno de los químicos que tú tienes en tu trabajo necesitas tener una carpeta con una hoja técnica que la tiene o la produce el fabricante. Tu departamento de compras debes de solicitárselos a ellos para que ellos a su vez a sus proveedores te compartan cada hoja de seguridad de cada uno de los productos químicos y con esto pues bueno nos va a ayudar bastante a tener la información clara otra vez para el trabajador en el área, en piso. Ahí tiene que estar la hoja de seguridad. Tiene que tener 16 puntos esta hoja y es relevante y es importante que nos vayamos a puntos muy específicos, como por ejemplo el punto número 4, que tiene que ver con ese químico con respecto a primeros auxilios. ¿Qué pasa si lo inhalas, si lo ingestas, si te cae en la piel a nivel cutáneo o cualquiera de estas metodologías que lastiman al ser humano? Bueno, el punto número 4 te va a decir cuál es el primer auxilio. Y esto es importante porque no todos los químicos se controlan o se diluyen con agua. Es decir, si a un trabajador le cae un químico en su piel, lo que comúnmente hacen es que le echan agua. Pero por eso es importante la hoja técnica, porque hay químicos que no son compatibles con el agua. Al contrario, puede producir gases tóxicos con el contacto con el agua o incluso puede haber una reacción exotérmica, una temperatura excesiva y le va a lastimar más. Por eso es importante que tanto tú como el trabajador estén pues muy adaptados, muy bien informados con la hoja técnica de seguridad. El punto número 7 también es importante porque tiene que ver con los extintores adecuados para apagar ese tipo de fuego. Punto 7, punto número 8, tiene que ver con esto y tiene que ver con cómo atacar, abordar un derrame de ese producto químico. Así que el punto número 4 yo te recomiendo que lo leas, el punto número 7, el punto número 8 y que esta información esté al alcance de tu trabajador en el área. Porque en el área, así lo pide la norma 18 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero también por sentido común, porque si pasa algo, no sería correcto que fueran corriendo hasta tu oficina, consultar la hoja de seguridad y ver cómo reaccionar ante un primer auxilio o un conato de fuego. Tampoco es correcto que vayan corriendo hacia el departamento médico buscando esta información. Entonces tiene que estar en el piso al alcance de los trabajadores. Con eso también quiero seguir en el siguiente tema, que es
la información de, de cómo comunico el peligro del químico hacia el trabajador. Todo inicia hace muchos años atrás, alrededor de 1940, 1950, con el famoso rombo de seguridad, mejor conocido como NFPA 702, donde teníamos 4 colores: color azul, color blanco, color rojo y color amarillo. Cada color nos decía un peligro hacia la salud, hacia un riesgo específico, uh, un riesgo de incendio y un riesgo también que tiene que ver con la inestabilidad. Y dentro de cada uno de esos espacios del rombo tenía que ver un número del 0 al 4. Entre más alto el número, mayor peligro era. Sin embargo, era lo que había y se usaba por ello, era bueno, pero también su fundamento es que fue hecho por NFPA y NFPA está dirigido a bomberos, al menos en aquella década. ¿Por qué? Porque al llegar a un almacén grande, a un contenedor grande de un combustible peligroso, los bomberos podían ver a la distancia el peligro al que se iban a enfrentar después. No había muchas otras opciones y la industria lo adoptó y empezó a haber ambigüedades, ¿no? Para ti que es 4 peligroso, para mí no es tan peligroso, y ahí pues se lo comió la evolución de la seguridad industrial. Fue mejorando el sistema de comunicación y pasó por un HMIS, HMIS 1, HMIS 2, donde lo crean algunas fábricas muy relevantes en Estados Unidos con relación a las pinturas, y empieza a evolucionar la comunicación del peligro con y hacia los trabajadores. Sin embargo, ya en la actualidad, otra vez volvemos a la ONU a estandarizar a nivel mundial el sistema de comunicación de los peligros de los químicos a todos los trabajadores, y entonces ahí es cuando dice, a ver, vamos a estandarizarlo, se llama Sistema Globalmente Armonizado, tiene 9 pictogramas que vienen en la norma, vienen algunas definiciones de cada uno de los productos de peligro, riesgos, primeros auxilios. Obviamente otro dato es los datos del fabricante, eh, y esta comunicación ya es un poco más clara hacia el trabajador. Ya te dice un peligro, te dice una consecuencia, te dice también un primer auxilio, te da datos visuales, además de texto, visuales a través de los pictogramas, y añaden los datos del fabricante del producto químico. Y esto es, el objetivo es ese, que sea clara la comunicación del peligro hacia el trabajador, sea menos ambigua y sea más empática con el derecho de saber, de conocer de la información hacia el trabajador, y evitar menos fatalidades, evitar menos accidentes, y esto siempre, siempre es por y para los trabajadores. Esa es un poco la historia de cómo ha evolucionado la comunicación de los peligros de los químicos hasta el día de hoy, desde la NFPA 702, que no es que se llame así tal cual, sino que en la norma 702 de la NFPA, o el código más bien, ahí viene ese famoso comunicación de peligros del rombo que conocimos en México como rombo de seguridad, que ya está obsoleto a fechas de 2025. Luego entonces es importante que sepas también cómo actuar ante un derrame químico. Los derrames son bastante comunes en la industria. No importa si es una industria de manufactura, no es relevante si es una construcción, metalurgia, etcétera. Siempre va a haber, por desafortunadamente, derrames, desde derrames de 4, 5, 10 litros, 20 litros, hasta derrames abundantes. Ahorita quiero enfocarme solo en derrames pequeños, menores a 200 litros, y es importante que tú sepas que tienes que tener, donde haya químicos, número uno, pues el equipo necesario para contener un derrame. Para eso hay absorbentes específicos y diseñados para
una rápida absorción de mucho volumen a través de lo que conocemos como almohadillas, absorbente en forma de salchicha y en forma de polvo. Cualquier presentación es buena, depende de lo que tú necesites y requieras en cada lugar de trabajo. Sin embargo, tiene que estar ahí. Lo primero que tiene que haber ante un derrame es una contención. Vas a poner el absorbente alrededor del derrame para que no se amplíe, no llegue a otro lugar y mucho menos llegue a un alcantarillado, porque ahí ya vemos otras consecuencias como empresa ante el municipio. Y lo primero es contener. Una vez que ya contuve, obviamente las personas que van a actuar ante ese derrame pequeño tienen que tener su equipo de protección personal específico para químicos. Me refiero a guantes específicos para químicos, y ya no es un traje Tyvek, es un traje Chimex, que es especial para químicos. Obviamente una mascarilla adecuada para vapores inorgánicos, para químicos, lentes, gogles y o full face, una mascarilla completa para que te proteja de cualquier salpicadura. Luego entonces tiene que ver la confinación. Este absorbente va a empezar, vale la redundancia, a absorber todo el producto derramado, y en el contenedor donde venía ese kit, es como un tambo pequeño, vas a confinar el producto que vas a recolectar o que tu equipo de trabajo va a recolectar, y posterior a ello, pues bueno, ya es una trazabilidad de un destino final para que lo destines hacia una empresa que tenga todas las licencias de forma correcta. Es importante que sepas que tus trabajadores para abordar los derrames tienen que tener capacitación. No es solo proveerles el equipo, sino que también tienen que tener una capacitación per se para controlar los derrames. Y bueno, cuando te aborda directamente, toca a tu puerta la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es muy importante que pongas mucha atención en lo siguiente, porque es lo que te va a requerir en ese momento. Número uno, te va a requerir un estudio de compatibilidad. Este estudio generalmente está basado en la norma 5 5 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que tiene que ver con las compatibilidades y distancias y almacenajes correctos dentro de una empresa de los productos químicos. Te va a pedir que le compruebes las capacitaciones de todo tu personal involucrado con manejo de sustancias químicas, y con esto quiero decir que tengan todo su capacitación, sus pruebas, sus listas de asistencia, sus DC3, y que estén vigentes, obviamente. Te va a solicitar un procedimiento donde tiene que ver con cómo tú le dices a un trabajador, a una persona, independientemente si es quien sea, cómo tiene que abordar, usar, manejar, transportar dentro de tus instalaciones un producto químico. Y en ese caso, cómo lo demuestras ante Secretaría de Trabajo en una visita. Esto es con un procedimiento. Obviamente con todos los estándares que tiene que tener un procedimiento. Luego entonces también te va a pedir tu respuesta a emergencia. Es decir, aunque la probabilidad es baja de que ocurra una emergencia con relación a respuesta a emergencias con químicos, tú le tienes que decir como empresa qué y cómo vas a actuar. La capacitación para tus trabajadores, muy específicos, en este caso para Hazmat, el equipo de clase A, clase B, equipos de respiración autónomos, medidor de gases tipo espacios confinados, la capacitación y entrenamiento muy específico para ellos, y todo esto tiene que ver
obviamente pues es como una auditoría que te van a hacer y tiene que ver con la relación a, a comprobar que todo esto esté correcto y esté vigente ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, abordando obviamente el tema que estamos platicando, ¿no? El tema de químicos, uso y manejo de químicos. Ahora, los peligros de los químicos, uno de los peligros más altos obviamente es pues la muerte, la fatalidad a través de intoxicación por las vías respiratorias, quemaduras muy importantes, no solo de primero o segundo grado, sino que si tienes algún tipo de ácido, el, el, el riesgo es que, o más bien la consecuencia es que es muy profunda la lesión porque el ácido va buscando el calcio. Y aunque tú puedes a nivel de, de la piel, a través de lo capilar, puedes ver que ya no hay ácido, ya no hay producto líquido del ácido en tu piel, va permeando a nivel celular hasta llegar al hueso, literalmente buscando el calcio, y ahí es donde vienen lesiones muy importantes. Entonces, sí es a considerar qué peligros tenemos en nuestras instalaciones, las consecuencias de estos, y con esto quiero abordar, alinear al siguiente punto, que es tu botiquín de primeros auxilios. Tu botiquín de primeros auxilios tiene que estar acorde a los peligros que tienes en el área, obviamente ahorita hablando de los químicos, y tiene que ver con eso, tiene que ver cómo atender quemaduras, cómo tu botiquín de primeros auxilios tiene que tener lo necesario de guantes de protección también para tus brigadistas de primer auxilio para atender a este tipo de víctimas, incluso dentro de tu plan de respuesta, dentro de tu botiquín como tú lo concibes, el botiquín de primeros auxilios, no solo tiene que ver la camilla rígida que conocemos, sino también un equipo que se llama SKIT, que es para pues poner a la víctima dentro de este equipo y sacarla de la escena. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente donde le pasó ese accidente a esa persona, donde hay involucración de químicos, pues seguramente habrá alguna nube tóxica permanente durante algún tiempo y no lo vamos a atender ahí. Así que hay que extraerlo, y dentro de esto, dentro del primer auxilio, primer respondiente, tienes que contemplar un SKIT, un botiquín de primeros auxilios bastante amplio con relación a esto. Y dentro del botiquín tienes que tener no solo los guantes, sino también gogles para tu personal de brigadas de primeros auxilios por el tipo de acontecimiento que van a abordar. La protección para tus brigadistas también es importante, y todo esto tiene que ver con un solo tema, que es el que vimos el día de hoy: uso correcto del manejo de químicos en su concepto de uso, de manejo, de transporte, y todo esto en base a el concepto y el espíritu de que el trabajador tiene el derecho a saber. Todo esto basado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, particularmente la norma 18. Que tengas buen día. Bendiciones.